Amén. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Estamos despiertos o no estamos despiertos? Miren que yo le decía a Esteban que estaba muy molesto porque después del almuerzo todos se duermen, pero eso le tocaba a Justin. A mí me tocaba ya una después. Yo tenía ya que lidiar con el sueño. Ya no tenía que lidiar con el sueño, pero quiero que sepan varias cosas. Primero, voy a hacer lo posible por mantenerlos despiertos. Una hermana por ahí me decía: es que el chilero de Guatemala habla muy rápido. Y digo, es para que me pongan atención. Entonces, pongan atención. Si se distraen, se lo pierden. Y segundo, quiero que sepan, desde aquí los miro a todos. Si alguno se me duerme, voy a mandar a que lo codeen, ¿sí? Así que trato, ¿sí? Vamos, no. Pero miren, ya hablando en serio, tengo el privilegio ahorita. Déjenme sacar esto acá. El privilegio de cerrar este tiempo con nosotros. Y yo no sé de ustedes, pero yo me he estado disfrutando esta conferencia. Sí, la verdad es que comenzamos el día de ayer con Esteban, que nos dio una charla magistral, increíble, realmente, sobre la autoridad del Hijo y cómo la iglesia es el mecanismo designado por Dios para llevar el mensaje del evangelio y la salvación a todo el mundo. Y miren, me gustó tanto su charla que yo le decía a algunos hermanos: yo quiero predicar como Esteban, quiero tener mi pantalla y sacar mi lápiz y todo. Y entonces traje mi pluma, pero yo dije: si me ven así, solo es porque quiero ser cool, no voy a hacer nada con ella, pero quiero sentirme un poco. Es más, ¿saben? Déjenme enseñarles esto. Encontré un lugar para ella. No, Esteban se lo va a tener que... ¿Dónde está Esteban? Bueno, salió Esteban. Le voy a tener que robar el estilo ese de predicar así. Pero no me preparé para eso. No, seguimos perdón, anoche con Justin y la verdad es que nos hizo soñar. Yo pude imaginar lo que era siempre invierno y nunca Navidad. Y ver esos retoños de verde y pensar en la iglesia de esa manera. Pensar en la iglesia como anunciando el final del invierno, como anunciando la primavera. Realmente, wow, o sea, salí movido, Justin, de verdad, salí de verdad movido, inspirado y realmente ser recordado, ser retado acerca de la importancia de no solo tener el mensaje, sino la consistencia de que nuestras acciones, nuestras buenas obras sean consistentes con el mensaje que la iglesia predica. Muy, muy importante para nosotros. Y ver hoy en la mañana la pasión de Luis David por esos procesos, por esa estructura, por la membresía formal en la iglesia, realmente me desafió. Nosotros tenemos un proceso en la iglesia, dura 6 semanas y lo acabamos de rehacer. Culpa tuya, voy a tener que rehacerlo todo otra vez. Pero realmente me desafió eso y me tocó el privilegio de hablarles de cómo líderes sanos, iglesias sanas, plantan a líderes sanos o a iglesias sanas. Y en la última sesión Justin hizo lo posible por bajarnos de la moto, pero no lo lograste. Aquí seguimos, ¿sí? Vamos a seguir haciendo la obra del ministerio. Y a mí, como les decía, a mí me toca cerrar este tiempo con nosotros y hablar de algo que yo creo que a esas alturas debería ser evidente. Y creo que Justin habló un poquito más de eso. Pero si las iglesias sanas plantan iglesias sanas, debemos esforzarnos por tener iglesias sanas. Debemos esforzarnos por convertirnos en esos líderes sanos, en esos que se van a parar delante del príncipe de los pastores cuando él venga y van a rendir cuentas confiados en su misericordia por todas nuestras faltas, pero pudiendo decir: Señor, esto me diste y ahora me diste uno, aquí te entrego 5. Y poder pararnos ahí delante del Señor. Y el tema que me tocó a mí el día de hoy, la centralidad del evangelio, realmente creo que está en el corazón de lo que significa ser una iglesia sana. Y creo que está en el corazón de lo que significa ser un líder sano. Porque sí, es cierto, tenemos necesidad de ser sanos en otras áreas. Y podríamos hablar aquí de disciplinas espirituales, podríamos hablar aquí de ejercicio, de ritmos de vida, descanso, salud. Todo eso es importantísimo. Pero nuestra mayor necesidad, póngame atención,
nuestra mayor necesidad, y que eso no se les olvide, para ti y para mí, seas pastor, líder o simplemente veniste a aprender un poco más, nuestra mayor necesidad es del Evangelio. No importa quién eres. Y sí, nosotros los pastores también necesitamos el Evangelio todos los días, todo el tiempo. Como Justin decía, que no se nos olvide que también somos ovejas. Y entonces debemos entender el Evangelio. Y después de entender el Evangelio, debemos predicar el Evangelio. Y después no solo predicarle a otros, debemos predicarnos a nosotros mismos todo el tiempo el Evangelio. Debemos vivir el Evangelio. Porque si un líder, si una iglesia no es movida por el Evangelio, no es el Evangelio lo que la empuja a hacer todo lo que haga, esa iglesia tarde o temprano va a demostrar que no ha entendido el Evangelio. Y así que yo los quiero llevar a un texto. Y quizás estuve batallando con qué texto, pero los quiero llevar a un texto, quizás uno que no se hubieran imaginado para este tema. Y es un texto fascinante. Está al final de la carta del apóstol Pablo a Tito. Así que acompáñenme al libro a la carta de Tito, capítulo número 3. Y yo creo que en este texto vamos a ver nosotros cómo el Evangelio es el motor que nos mueve a obedecer a Dios, cómo el Evangelio es el motor que nos mueve a guardar la esperanza por nuestra ciudad, por nuestra nación, por nuestra iglesia, por nuestro barrio, por donde sea que el Señor nos tenga, y cómo el Evangelio nos sostiene en todo momento. Así que Tito capítulo 3, y vamos a comenzar en el versículo número 1, y dice así, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahora, paren aquí un momentito. Pablo les está dando 7 instrucciones específicas. Si las cuentan, aquí van: sujétense, obedezcan, estén dispuestos a toda buena obra, no difamen, no sean pendencieros, no anden buscando pleito con todos, no sean, perdón, sí sean amables, y muestren mansedumbre. Ahora, estos mandamientos no son divertidos hoy, pues, pero mucho menos en el tiempo y el lugar donde Pablo los estaba escribiendo. Si ustedes recuerdan, Tito estaba pastoreando una iglesia en Creta, y esta gente era perseguida, esta gente era mal entendida, de ellos se burlaban, era gente marginada, era gente que a muchas veces se les trataba peor, o sea, como menos que humanos, peor que a perros. Ahora, es difícil sujetarnos es difícil sujetarnos siempre, pero ¿qué tan difícil es sujetarnos cuando tenemos autoridades corrompidas y abusadoras? Estaba leyendo a un historiador bíblico, William D. Mounce. Él decía: es imposible, oigan esto, es imposible encontrar conducta personal más traicionera o política pública más injusta que en Creta. Y estando ellos ahí, Pablo le dice: hey, sujétense, obedezcan, no peleen, no anden murmurando, hagan todo esto. Ahora, imagínense eso allá. Tal vez no es tan difícil. En el contexto latinoamericano, pensar en autoridades abusadoras y corrompidas no es tan difícil. Yo sé que los ticos tienen fama de que aquí todo es bueno y todo es honesto, pero en Guatemala no es así. En Guatemala es más difícil. Y yo digo, ¿qué tan dispuestos estamos a toda buena obra cuando somos maltratados? ¿Qué tan dispuestos estamos a toda buena obra cuando vemos que el fruto de nuestro trabajo es corrompido, es mal usado? O sea, la mayoría de gente, yo lo veo esto todo el tiempo, dice: ¿y para qué me voy a esforzar para que esto pase?
Cuando yo estaba en el colegio teníamos una frase, decíamos: 60 es nota, lo demás es vanidad. Cuando nos sentimos así, caemos en eso. Voy a hacer el mínimo esfuerzo, voy a hacer apenas lo poco, lo mínimo que necesito para pasar. Ahora piensen, ¿qué tan fácil es hablar mal de alguien? Es juzgar, es criticar, es murmurar. ¿Qué tan fácil es hablar mal de alguien cuando estamos en estas circunstancias? Es fácil hablar mal de alguien cuando no estamos en esas circunstancias, no digamos cuando estamos en ellas. Es fácil que caigamos en eso. Si nos dan apenas un poquito de cuerda y ya nos soltamos, ahí vamos con todo, rápido comenzamos a hablar más de la cuenta. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Ninguna de estas instrucciones hubiera sido fácil para ellos. Ninguna de estas instrucciones es fácil para nosotros. Y es por eso que en los siguientes versos el apóstol Pablo le está dando a Tito el secreto, la clave de cómo hacerlo. ¿Cómo me comporto yo así en ese contexto? ¿De dónde saco las fuerzas yo para vivir una vida santa, cristiana, de ejemplo, en un lugar donde somos maltratados, marginados, abusados? Vénganse conmigo, versículo número 3. Miren lo que dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Déjame desviarme un poquitito, pero yo tengo amigos, y quizás ustedes tienen amigos iguales, por los que llevo años orando que Dios toque y que Dios salve, y todavía no se han salvado. Y les confieso, a veces he tenido la audacia de llegar a creer que nunca va a pasar. A veces me he cansado de pedirle a Dios que los salve. A veces los volteo a ver y digo: por ahí no va a pasar nada. A veces como que he creído que el brazo de Dios se ha acortado para salvar. Para cuando los predicadores estamos tentados a pensar que alguien es insalvable, o que es imposible que Dios haga algo en alguna persona, vengan a este versículo y solo recuerden esto: nosotros también éramos. Nosotros también éramos en otro tiempo. Y lo que dice no es bonito. Éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Esta es de mis frases favoritas de toda la Biblia, porque me recuerda que no somos quienes para pararnos en un lugar de superioridad moral, creyendo que estamos sobre los demás, cuando nosotros también éramos. ¿Saben? Esto me permite voltear a ver a mi ciudad, voltear a ver a mis gobernantes, voltear a ver a mis amigos, que no hay forma, voltear a ver a las ovejas que patean y muerden, como decía Justin, y verlos con misericordia, y verlos con esperanza, y tomar un momentito y recordar: yo también era, y Dios en su misericordia extendió su mano para salvarme. Dios puede extender su mano para salvar. ¿Saben? Un líder movido por el evangelio va a ver a aquel que está haciendo lo malo, y en lugar de emitir un juicio y expresar, qué sé yo, deseo de venganza, va a recordar cómo el evangelio pudo salvarle a él, cómo el evangelio pudo hacer una obra maravillosa en él, y por lo tanto cómo el evangelio puede hacer una obra maravillosa en ellos.
sabemos que cierta conducta y cierto comportamiento va a traer destrucción sobre ellos. Lo sabemos. Pero yo los motivo que en vez de solo ver la destrucción que va a traer, nos pongamos un momentito y nos preguntamos: ¿será que todavía va a haber misericordia para ellos? Y doblar rodilla y clamar por ellos. ¿Sabes? Y no puedo enfatizar esto lo suficiente. Dios nos sacó del mismo lugar. No, yo no era tan como ellos. Nosotros también éramos. A veces queremos por conferencias como estas, el Señor nos ha dado el privilegio de viajar a diferentes lugares. Y yo no sé si alguien ha tenido el privilegio de viajar y que lo deje un avión. A veces parecemos gente que ahí está jactándose y diciendo: es que a mí me dejó el avión solo por 5 minutos, pero a él por media hora. Así somos cuando decimos: yo no era así, yo no era tan. Es decir, a los dos nos dejó el avión. Los dos nos íbamos a ahogar, los dos nos íbamos a hundir, los dos necesitábamos desesperadamente la mano del Salvador que nos rescatara. Y recordemos en ese momento, Dios nos sacó del mismo lugar, de la misma perdición. ¿O fuimos un caso especial? Yo no creo. Dios hizo una obra maravillosa en nosotros. ¿Será que no puede hacerla en ellos también? ¿O será que creemos que no estábamos tan perdidos o no necesitábamos de un Salvador tanto como ellos? Sabes, como pastor, como líder, debes recordar lo que el Evangelio hizo en ti y sostenerlo como una esperanza de lo que puede hacer en otros. Nosotros también éramos. Porque si no fuera por la esperanza del Evangelio, no podríamos esperar misericordia para ellos. Pero si no fuera por la misericordia del Evangelio, no deberíamos esperar misericordia para ellos. El problema es que a veces tendemos a usar el Evangelio como una herramienta más en nuestro arsenal de líderes y de predicadores, en lugar de dejar que el Evangelio sea lo que nos transforme, lo que nos mueve, lo que nos impulsa, lo que nos sostiene, lo que nos da gozo y esperanza en todo momento. Y entonces Pablo viene, le escribe a Tito y le dice: hey, sujétense en el peor de los lugares. Pero le recuerda y le dice: solo recuerda que cuando digas a ellos, tú puedas decir: recuerda de dónde nos sacó Dios. Y imagino quizás Pablo pensando mientras escribía esto, diciendo: era perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos. Si no recuerdas de qué te salvó Dios, nunca vas a predicar el Evangelio con consistencia. Nunca vas a ser un predicador del Evangelio. Sigamos leyendo, versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Si como líder, si como pastor debes predicar el Evangelio, debes estar centrado en el Evangelio, debes predicarte a ti mismo el Evangelio. Tomemos un momento y recordemos el Evangelio. ¿Sí? ¿Les parece? Tomemos un momentito para recordar ese maravilloso mensaje que nos mueve, ese maravilloso mensaje que nos sostiene. Y comienza con esta palabrita increíble: pero. Nosotros también éramos, pero. Y después dice: pero nos salvó. La historia que Dios escribe nunca termina con lo que éramos. La historia siempre termina con lo que Él hizo, no con lo que yo hice. Pero nos salvó.
Mira, no importa qué tan lejos te hayas desviado o esté desviada la gente a la que tú ministras o la que tienes cerca y digas, uy, no es que la hermanita, es que no importa qué tan lejos se hayan desviado. En Dios siempre hay un pero. Pero nos salvó. ¿Por qué nos salva Dios? ¿Por qué nos salva Dios? Déjame decirte, no hay ninguna razón por la que Dios nos deba salvar. Tú y yo no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Tú y yo no le sumamos valor a Dios. Él nos salvó por su misericordia. Nos salvó por su bondad, por su amor para con nosotros. El Evangelio nos recuerda, tú no te salvaste solo, tú no te puedes salvar solo. Cuando se trataba de la rebelión estabas muy activo, pero cuando se trata de la salvación no hiciste nada. Él lo hizo. No comenzó con tu deseo de ser mejor, no comenzó con tu disciplina o con tu dominio propio. Comenzó con la bondad de Dios. Ahí comenzó la salvación. Y Pablo todavía se toma el momento para aclarar por aquello que se nos olvida. Y le aclara y le dice, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, por aquello que se te esté olvidando. Nadie se ha ganado el cielo. ¿Sabes? El cielo, les digo en la iglesia siempre, es algo tan caro, pero tan caro, pero tan caro, que la única forma de que yo lo pueda tener es que alguien me lo regale. Y el único que podía pagarlo, lo pagó en la cruz, dando su vida para comprarlo por nosotros y para abrirnos la puerta, no solo a este lugar increíble que vemos narrado, a una relación con Dios. Nadie se lo ha ganado. No es que Dios nos haya visto y haya dicho, este no está tan mal, veo potencial ahí, me lo voy a jalar a mi equipo. No, cuando Dios te vio malicia, vio rebeldía. Cuando Dios te vio envidia, vio odio, vio 1000 razones para condenarte. Y por eso es que aquí las palabras claves de todo esto son, sino por su misericordia. Esa es la única razón por la que somos aceptos delante de Dios. Ese es el fundamento de nuestra confianza. Ese es el fundamento de nuestra esperanza. Dios salva por su misericordia. Si tú crees, aunque sea un poquito en ti, cree que fuiste salvado porque hay algo en ti aceptable, o había algo en ti rescatable, o porque tal vez Dios quería salvar a todos, necesitas releer el versículo 3. Así que releamos el versículo 3. Sí, déjenme releerlo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Cuando dejamos que la verdad de nuestra antigua naturaleza pese sobre nosotros y al mismo tiempo dejamos que la maravilla del Evangelio refresque nuestra alma, entonces podemos ver a nuestras autoridades, entonces podemos ver a nuestros amigos, entonces podemos ver a nuestra nación, entonces podemos ver a nuestra iglesia y saber que hay esperanza para ellos también. Recordamos, yo estaba perdido y fui regenerado. Dios puede hacer esto aquí también. Recordamos, Creta era un desastre. Y había en otras partes del mundo donde la cosa estaba peor. Pero si Dios hizo algo en mí, puede hacer algo en ellos también. A veces se nos olvida como pastores, ¿saben por qué? Como líderes, porque hemos visto cosas terribles. Yo me recuerdo
un día ir caminando, todavía ni siquiera pastor de tiempo completo, iba camino a mi trabajo mientras pastoreaba la iglesia, cuando me llama alguien y me dice: mira, ¿conoces a la familia de fulanito en la iglesia? Sí, se acaba de morir su bebé de un día. Después de que llegué al funeral, prediqué en el funeral, me dice otro pastor, me dice: no sos pastor hasta que predicaste en el funeral de un niño. Hemos visto cosas terribles. Hemos acompañado a personas a través del dolor, a través del abuso. Hemos tenido, yo no sé ustedes, pero hemos tenido del otro lado de nuestro escritorio personas contándonos historias o testimonios o confesando cosas donde nos tenemos que esforzar por no mostrar que estamos escandalizados por dentro de cómo es posible que esto pasó. Y tenemos que recordar esto: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, entender la naturaleza activa de Dios en tu propia salvación renueva en nosotros la confianza en la habilidad que Dios tiene para salvar. Versículo 8, sigamos leyendo. Dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. O sea, Pablo le está diciendo a Tito: todo lo que acabamos de hablar, insiste en eso. Dios puede salvar, Dios salva, el Espíritu Santo regenera y madura. En eso insiste. Y cuando insistas en eso, cuando el evangelio sea lo que esté en el centro de todo, el poder de Dios para salvar sea lo que mueva todo lo que tú haces, dice, entonces esto es lo que pasa: el evangelio es proclamado, las personas ven su bajeza, al mismo tiempo ven la majestad, la majestuosa obra redentora de Dios en Cristo Jesús. Y después la iglesia no puede quedarse quieta, se levanta en misión para llevar el mensaje del evangelio a todas partes. Nadie que escucha, nadie que entiende el evangelio se puede quedar quieto. Nadie que escuche y nadie que entiende el evangelio se puede quedar indiferente hacia aquellos que todavía no lo han escuchado. El evangelio, ojo, o nos mueve a la misión o no estamos predicando el evangelio. Versículo 9 dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Este es un versículo tan necesario recordar para muchos pastores, para muchos líderes. ¿Sabes? El evangelio no solo te mueve hacia la misión, el evangelio nos libra de la necedad. Cuando mi esperanza, cuando mi identidad están profundamente arraigadas en la obra redentora de Jesús, entiendo que no tengo que ir a ganar todo argumento y no tengo que ir a provocar pleitos donde no los hay. Entiendo que hay discusiones donde me puedo quedar callado, y aun cuando tengo algo importante que decir, puedo no decirlo. Y esto no significa que la falsa doctrina y que los errores no se tengan que corregir, se tienen que corregir. Es más, miren el versículo 10, dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pero, y este ya es un pero mío, a veces somos tan rápidos para criticar y juzgar a hermanos, hermanas, a otros pastores, a otros ministros, a otros ministerios, a otras iglesias. Hay una manera correcta de corregir malas enseñanzas. ¿Y sabes dónde comienza la manera correcta? Nosotros también éramos. Yo solo pienso: qué paciencia me tuvo Dios cuando yo comenzaba, ¿o no? Y seguro Dios se acaba de reír ahorita en el cielo y dijo: todavía, mijito. Qué paciencia nos tuvo Dios. ¿Cuántas veces nos equivocamos? En Guatemala decimos metimos las patas cuando estábamos comenzando. Y quizás alguien se nos acercó y en amor nos corrigió. Gloria a Dios por eso es alguien. Pero si nos hubieran juzgado duramente, como yo he visto a pastores juzgar a otros, si nos hubieran juzgado duramente y sin consideración, quizás no estaría yo aquí. Quizás nunca hubiera crecido en mi liderazgo. Porque, ojo, pastores,
Líderes, si solo estamos buscando herejías que ir a corregir, y las hay por todos lados, vamos a matar a un montón de bebés cristianos que todavía no conocen la diferencia. Pero si en amor corregimos y evitamos las controversias, los herejes se van a manifestar solitos. Y entonces les advertimos. Y entonces insistimos. Y entonces les advertimos otra vez. Y eventualmente les pedimos que se vayan. Versículo 12. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. Ahora, a veces pasamos demasiado rápido las salutaciones finales, porque ¿qué nos importa Zenas y Tíquico y Artemas y Apolos? Pero hay tesoros escondidos ahí. Solo miren esto. Pablo le dice a Tito esto, le dice: a Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud. Apóyalos, ayúdalos, respaldalos, dales todo lo que ellos necesitan. Ahora, este es Apolos. Podemos asumir que es el mismo Apolos que en Corinto la gente estaba peleándose por: yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas. Y Pablo dice: somos de Cristo. Pero si somos honestos, si la gente llega una y otra vez a decirme lo mismo, llega un momentito donde comienzo a ver: este Apolos desgraciado me está quitando gente, ¿o no? Se comienza a despertar un poquito de envidia ministerial, de celos por otros ministerios. Este era un hombre, un ministerio que algunos quizás preferían por encima de Pablo. Y qué fácil qué fácil que Pablo dejara entrar a su corazón, rivalidad ministerial contra Apolos. Qué fácil que entre la amargura contra Apolos. Es que fíjate, pastor, que me voy a ir a la iglesia de Apolos. Fíjate, Pablo. Qué fácil comenzar a murmurar. En serio, ¿dónde Apolos? No, déjame contarte un par de cosas de Apolos. ¡Qué fácil! Pero miren qué increíble el ejemplo que nos deja el apóstol Pablo. Porque aún en medio de todo eso, lo primero que hace es: dice, a Apolos, apóyenlo, ayúdenlo, sí, con toda solicitud, que no le falte absolutamente nada. Porque cuando tú vives en el evangelio, cuando tú entiendes el evangelio, cuando tu vida es movida por el evangelio, cuando te predicas el evangelio a ti mismo, comienzas a entender, a tener mentalidad de reino. Y dejas de ver a otros ministros como competencia, y los ves como consiervos, colaboradores, juntos para lo que no es nuestro reino, sino el de Dios. Ahora, Pablo siempre, cuando lees las cartas, siempre estaba con algún grupo de personas, ¿o no? Siempre hay un montón de nombres al final, con un equipo. Y la mayoría no sabemos ni quiénes eran. Piensen en esto. Sabemos quién era Apolos, por lo menos tenemos algo de contexto. ¿Quién era Zenas? No lo menciona ningún otro libro de la Biblia. No lo menciona ningún libro de historia cristiana que yo sepa. Es más, ¿quiénes eran los que están conmigo? ¿Saben? Al final del día, la competitividad que muchas veces hay entre ministerios, comparando tamaño, comparando influencia, es y será tonta y vergonzosa. Al final del día así va a ser. Y el problema no solo es la envidia que a veces podemos tener, es que en esa comparación hay un reclamo que estamos haciendo. Porque el no regocijarse en el lugar donde estás, en el lugar donde Dios te tiene el día de hoy, seamos un Pablo, un Apolos, un Zenas o un los que están conmigo,
El no regocijarnos ahí es de cierta manera una acusación a Dios. Cuando comenzamos a reprocharle a Dios, es que mi iglesia debería ser más grande, es que yo debería poder estar viajando para ir a las naciones, es que, o sea, lo que estamos haciendo, y no hay nada de malo con cierto deseo de que el ministerio avance, ¿no? Pero lo que le estamos diciendo a Dios es que Él no sabe lo que está haciendo con nosotros. Lo que le estamos haciendo es que estamos acusando a Dios de que nosotros tenemos el talento necesario y deberíamos de tener más. Y a veces, y no sé por qué me estoy enojando, pero ya me enojé. Sí, y a veces, si somos honestos, tenemos que decir: si Dios nos confiara más, tendríamos más. Hermano, está diciendo que Dios no confía lo suficiente en mí para darme más. Sí. Es que me estás ofendiendo. ¿Te confiarías más a ti mismo? Si se supone que debiéramos tener más, tendríamos más. Y yo solo los motivo, y esto de verdad no es para que nos acomodemos, pero es para que nunca dejemos de maravillarnos por una sola persona, por una sola conversión que esté escuchando el evangelio. Son muertos resucitando. El problema es que leemos en internet o en revistas cristianas: en tal iglesia para el domingo de resurrección se bautizaron 700, y uno comienza a decir: son 700 más que en mi iglesia para ese mismo domingo. O sea, ten hambre de más, pero no hagas acusaciones contra Dios. Ruega que Dios envíe obreros a recoger la mies. Ruega por avivamiento en el lugar donde Dios te tiene. Ruega por un derramamiento del Espíritu Santo. Pero si te toca hacer cenas, si te toca ser uno de los demás, si te toca en este momento o por el resto de tu vida ver poco, pídele al Señor. También ruega por contentamiento en medio de eso. Y pon tus ojos, ¿ahí ven en dónde? En el evangelio. Para entender que nuestro valor no viene en el tamaño de iglesia que tengo, en cuántos se bautizaron, en cuántas conferencias prediqué. Que nuestro valor viene del hecho de que Jesús dio su vida por ti. Y cuando tu valor se encuentra ahí, cuando tú te enraizas ahí, eso te permite tener claro para qué estás trabajando. Se está trabajando para la gloria de Dios, no para la mía. Se está edificando el reino de Dios en la tierra, no mi propio reinito en la ciudad de Guatemala. Cuando yo estoy arraigado en el evangelio, eso me permite regocijarme cuando a mi competencia, entre comillas, le está yendo mejor que a mí. Cuando a mí Apolos le está yendo mejor que a mí. Y no solo eso, poder usar de mis recursos para apoyarlo, para que le vaya todavía mejor. Cuando estamos arraigados en el evangelio, eso nos permite regocijarme. Sea yo un Pablo, sea yo un Cenas, o sea yo los que están conmigo. Así que antes de terminar, déjenme resumir un poquito, porque el evangelio, el tenerlo claro, el tenerlo en el centro, el predicarlo a ti mismo y el predicarlo a otros, el insistir en ello, eso te va a permitir, ven las cosas que hemos hablado, no perder la esperanza ni la obediencia, aun cuando las condiciones, los gobernadores, no sean óptimas. No creer que a Dios se le acortó el brazo para salvar. Eso nos permite a nosotros movernos, a nosotros y a los que lideramos, hacia la misión de seguir llevando el evangelio. Eso nos permite dejar a un lado la necedad y las discusiones tontas. Eso nos permite dejar a un lado la rivalidad, las comparaciones y la necesidad que a veces sentimos de que nuestro nombre sea exaltado. Ahora miren las palabras con las que termina este texto.
Y leí solo la primera mitad del versículo 15, pero no leí la última mitad. Miren, la última mitad del versículo 15 dice así: la gracia sea con todos vosotros. Amén. El apóstol Pablo aterriza con que la gracia sea con nosotros. Así que déjenme aprovechar. Yo sé que todavía tenemos un panel y no hemos terminado, pero por lo menos en esta última plenaria, déjenme terminar haciendo algo. Pónganse de pie ahí donde están. Pónganse de pie ahí donde están. Yo sé, pero pónganse de pie por un momentito. Y de alguna manera, quizás hacia los sacerdotales del Antiguo Testamento, déjenme aterrizar con esto. Hey, la gracia sea con todos nosotros. Sabes, mientras terminamos este evento, yo oro y deseo que la gracia de Dios te acompañe en todo momento y en toda situación. Yo oro que la gracia te mueva y te impulse en cada paso que tú das. Yo oro que la gracia sostenga tu espíritu, aun cuando las cosas no caminan a la velocidad que tú quisieras que fueran. Yo oro, Padre, que la gracia guarde tu corazón de la frustración, guarda tu corazón de la amargura, guarda tu corazón del enojo que desgraciadamente caracterizan a muchos siervos de Dios. Yo oro que la gracia haga de ti un líder saludable, de tu iglesia una iglesia saludable, gozosos, expectantes de ver lo que Dios hará. Que la gracia te haga un poderoso predicador del evangelio. Ese evangelio que trajo salvación a ti y que va a traer salvación a tu audiencia y te va a librar a ti aún de ti mismo. Que la gracia te haga alguien que es usado por el Espíritu Santo para edificar una iglesia sana que puede proclamar el mensaje del evangelio a todo el mundo. Hermanos, la gracia sea con todos vosotros. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias porque en medio de un mundo corrompido, tú nos salvaste, aun cuando nosotros también éramos. Y no solo nos salvaste, por tu gracia nos has dado mucho más abundantemente de lo que hubiéramos podido entender o imaginar. En Cristo Jesús te bendecimos, Padre. Que tu evangelio sea el centro de todo lo que hacemos y nos mueva.